Muy buenas a todos y bienvenidos a Off the Record, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año os traigo la review de la película que se estrena hoy y no es otra que Demonic, la nueva película Neil Blomkamp, director de Elysium o de Chappie, que tras tanto paso por la ciencia ficción se ha atrevido a hacer esta película pequeñita de terror protagonizada por Carly Pope, Chris William Martin y Michael G. Rogers. Un científico que contacta con la hija de una asesina en serie para proponerle participar en la prueba de una tecnología experimental. El objetivo es introducirse en la mente de su madre, que en la actualidad se encuentra en coma, para comunicarse con ella. Pero el experimento no sale según lo planeado y acaba despertando los demonios del pasado de una forma inesperada y sobrenatural. Neil Blomkamp se pasa al terror después de entregarnos grandes películas de ciencia ficción y ha decidido medio abandonar la ciencia ficción para darnos una obra que mezcla esa media ciencia ficción que mantiene para mezclarla, ojo aquí, y esto es el hecho diferencial, con las posesiones demoníacas. Ya ni en tu habitación puedes estar uno tranquilo. El problema que tengo yo con Blomkamp es que veo que aunque tiene buenas ideas, no es capaz de llevarlas a buen puerto, especialmente en su último tramo, y por desgracia esta película no es la excepción. Lo mejor es precisamente esta propuesta arriesgada y rompedora que nos promete Blomkamp con una producción bastante más ajustada y no tan vistosa como en sus anteriores películas. Además es una película en la que nos irá manteniendo la atención, metiéndonos tensión y haciendo que se nos pase literalmente esa hora y media volando. Lo peor es que es una propuesta que, aunque arriesgada, es bastante rara. El mezclar la realidad virtual con las posesiones demoníacas tiene su qué, pero la manera de mostrarla, aunque muy interesante, hace que se nos quede cara de te sigo, aunque no me acabas de convencer. Y si encima las interpretaciones son bastante inferiores a lo que nos tienen acostumbrados, y es que el final es bastante insatisfactorio, hace que como experimento sea loable, pero como película sea una marcianada algo fallida. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 4,2, en Metacritic un 36 sobre 100 y en Error de Record vamos a darle un 5 y gracias porque la verdad aprecio enormemente que este hombre arriesgue y prefiero que arriesgue a que haga otra Chappie, pero la verdad es que la película es algo tensa y no me acaban de convencer sus locuras. Una pena. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que yo doy mucho subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.